Entonces, la historia de Rolex no es solo una historia de una de las marcas de relojes de lujo más emblemáticas del mundo, sino una saga de innovación, ambición y pura determinación, que se remonta a más de un siglo. Al frente de esta convincente narrativa está un visionario atrevido, Hans Wilsdorf, el hombre con un sueño y el coraje de llevarlo a cabo. Nuestra historia comienza en la bulliciosa ciudad de Londres, en el año de 1905. Hans Wilsdorf, un joven y ambicioso joven de 24 años, se había sentido atraído por el corazón del Imperio Británico en busca de fortuna en el floreciente mundo del comercio internacional. Fue aquí donde haría historia, aunque aún no se había dado cuenta de la enormidad de su logro futuro. Hans Wilsdorf pronto encontró empleo en una de las casas importadoras de relojes más establecidas de la ciudad, C. de Nissan. Fue aquí donde desarrolló su pasión por los relojes, sumergiéndose en las complejidades de sus mecanismos. Hans había reconocido el potencial de los relojes de pulsera como relojes de pulsera austriacos, una visión que marca tendencia de hacer avanzar la versión simplista de bolsillo hacia una moda exquisita para los hombres. También notó un problema importante. Buenos relojes de Suiza, era tecnología de cronometrador que había sido una importante fuente de comercio entre Europa y América, donde las temperaturas extremas, y de hecho la presión, a menudo podían socavar la precisión de sus movimientos. Esto creó una oportunidad que luego daría forma a la dirección de su empresa. Wilsdorf quedó absorto en el problema. Pero a diferencia de sus contemporáneos, que se desmoralizaron con la tecnología, la vio como un desafío, una oportunidad para revolucionar la industria relojera, y un nuevo horizonte para sus florecientes sueños comerciales. Adolf Grün, su cuñado y socio, no fue menos emprendedor. Un relojero talentoso por derecho propio, compartió la visión de Wilsdorf y los dos comenzaron a experimentar con movimientos y carcasas. Modificaron y probaron los diseños de sus relojes para reflejar los terrenos más accidentados, separándolos, examinando piezas bajo lentes de aumento, y luego volviéndolas a ensamblar con la precisión de maestros artesanos. Pasó el tiempo y en 1908 Wilsdorf y Grün registraron la marca Rolex. Creían que esta palabra sucinta y pegadiza era onomatopéyica. Estaba destinado a replicar el sonido de un reloj siendo enrollado, inconscientemente o no, el nombre denotaría artesanía suprema y aún menos márgenes operativos, respuesta deseada, lo que se traduciría en un mejor cronometraje. Como Wilsdorf ya había imaginado, sus relojes comenzaron a demostrar la ciencia de los relojes europeos, indicando claramente que el reloj de pulsera estaba más allá de una mera tendencia. Se trataba de obras de ingenio, sostenidas por una sólida composición. Con precisión epitomizadora, había llegado el Rolex. Mientras tanto, Wilsdorf reconoció un método alternativo para establecer su marca, a través de relojes respaldados por personalidades famosas, algo que ha sido continuo a lo largo de la historia. El primer golpe de Rolex en este ámbito fue en 1926, cuando se usó con éxito un Rolex Oyster durante el triunfo del Canal de la Mancha. Con el paso de los años, el mundo se vio enredado en la red de la Segunda Guerra Mundial. Para Rolex, esta fue una época de mayores pruebas. Extraída de sus actividades comerciales, la empresa se vio obligada a producir relojes para el ejército. En este periodo peligroso, la confiabilidad, precisión y robustez de los relojes Rolex destacaron en marcado contraste con otros. Fueron años oscuros para Rolex, pero les trajeron mucho reconocimiento y admiración después de la guerra. Después de la guerra, la marca sobrevivió a su resurgimiento. Con una determinación renovada y energía fresca, el sueño de Wilsdorf continuó. Y en 1953, Rolex alcanzó alturas nuevas e innovadoras. Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing alcanzaron la cima del monte Everest vistiendo ostras Rolex, lo que marcó no solo un logro magnánimo en la historia de la humanidad sino también el cenit de las ambiciones de Rolex. No obstante, Wilsdorf se dio cuenta de que lograr una continuidad perfecta exigía un enfoque con visión de futuro. Existía una necesidad apremiante de unir los fundamentos de la tradición con los auspicios de la modernización, proporcionando un marco para el futuro inmediato. En 1960, Rolex presentó el Seadweller Submariner, capaz de soportar mejor las profundidades acuáticas extremas. En la década de 1970, se estaban gestando ideas innovadoras en el mundo de la relojería. Wilsdorf, siempre en el camino hacia el progreso, consiguió el Oyster Quartz, un epítome del avance tecnológico de su época. Algo inaudito antes en la relojería, estas obras maestras de Rolex combinaron la precisión de un movimiento de cuarzo sólido en medio de una capa resistente, afirmando la influencia de Rolex en la empresa. Los años fueron implacables en su fallecimiento. Pero Rolex, bajo la monumental dirección de Wilsdorf, había entrelazado maravillosamente su historia con la gradual modernidad de su empresa. Apexes alcanzados, pináculos conquistados e historia hecha, la marca se encontró constantemente expandiéndose junto con sus ideales y aspiraciones. Y, sin embargo, con todos estos logros, Wilsdorf mantuvo un aire de modestia sobre sus proyectos futuros, dando pequeños pasos hacia la expansión, reinventándose continuamente pensando en su consumidor.
Equilibrio, una mentalidad que permitió que la estatura se entrelazara con la simplicidad, y que la herencia redolente se fusionara perfectamente con empresas florecientes. Su devoción por perpetuar sus doctrinas es evidente en la forma en que Rolex ha prevalecido persistentemente en mantener su poder, a lo largo de los años, sobre numerosos competidores y amenazas. Y, de hecho, desde entonces Rolex ha sido liderado triunfalmente por una serie de directores ejecutivos que han defendido la reverencia de Wilsdorf por la calidad, su búsqueda de la perfección y su comprensión empática del cliente de Rolex. Cuando termina cada día, la historia de Rolex continúa, de la misma manera que comenzó, guiada por el mismo espíritu de iniciativa y audacia. En los lujosos centros comerciales de todo el mundo, en las muñecas de los adinerados y poderosos, Rolex siempre simbolizará más de un siglo de compromiso, pasión y sacrificio. La evolución de Rolex está intrínsecamente ligada a la evolución del tiempo mismo, de una mera medida de luz natural a una entidad tangible, a una realidad inmaterial pero crucial. La historia de Rolex es la historia del sueño interminable de la humanidad de hacer retroceder las fronteras del conocimiento y los logros. Cada minuto que pasa, cada hora, día o semana nos une un poco más a nuestro futuro colectivo, de la misma manera que Rolex nos vincula a nuestro pasado compartido. Hoy en día, se perpetúan generaciones de artesanía, habilidad y dedicación para garantizar que el futuro de Rolex sea tan brillante y prometedor como su pasado histórico. Visto a través de la lente de la historia, la visión de Wilsdorf se vuelve más clara. Quería crear un reloj que no solo hablara de la sensibilidad técnica sino también artística de su espectador, un reloj que pasara de ser un mero dispositivo funcional a una extensión de uno mismo, usando un Rolex para ser iconoclasta, para encarnar una forma de vida, ser parte de una tradición que une el pasado al presente y al futuro más allá. Todo esto lo imaginó y soñó, a pesar de cualquier oposición. Y fue en su tenacidad, su ambición, su cuidadosa prudencia y su fe inquebrantable en sí mismo, y en el potencial de su marca que Rolex nació, de manera constante, consistente e inquebrantable, surgiendo de las cenizas de las posibilidades. Es con estos ideales inimitables, junto con un compromiso incomparable con la calidad, la innovación y el servicio, que han ayudado a Rolex a resistir las pruebas del tiempo, y continuar desafiando las convenciones de larga data de la industria. Con su sólida base y su constante impulso de mejora, no es de extrañar que el nombre Rolex se haya convertido en sinónimo de grandeza y paso infinito del tiempo. Aún hoy, los principios fundacionales sobre los que Hans Wilsdorf fundó Rolex siguen guiando el destino de la empresa. Cada día, se esfuerzan por superar los límites de la innovación, y ser pioneros en el próximo gran avance en la relojería, garantizando al mismo tiempo una calidad inquebrantable, personificando la clase y la artesanía incomparables por las que se han hecho conocidos. Después de más de un siglo, la historia de Rolex es un poderoso testimonio de las lecciones del pasado y la promesa del futuro. Refleja las luchas, los triunfos, la sabiduría, el coraje de su fundador y, sobre todo, el espíritu indomable de una visión que ha resistido los estragos del tiempo. Redefinen sus propios estándares cada minuto, sabiendo que el día en que quedaron satisfechos con lo que han logrado sería el día en que no tienen nada más que ofrecer. La historia de Rolex continúa generando valores y aspiraciones indicativos de una marca extraordinaria profundamente entrelazada con la historia de la humanidad. Solo podemos anticipar lo que le depara el futuro a este titán de la industria relojera. Lo que sí sabemos, con certeza, es el hecho de que Rolex seguirá construyendo piezas como testimonio de su búsqueda eterna de la perfección, y seguirá siendo testigo y dando forma a la historia global. Para cerrar el capítulo sobre la historia de Rolex, nos dirigimos nada menos que al venerable hombre que escribió él solo su manual, Hans Wilsdorf. Recordado no por sus numerosas victorias, sino por su audacia, sencillez y búsqueda continua de mejorar lo ordinario haciéndolo extraordinario. Como aprendemos sabiamente de él, a través del tenor impredecible de la vida, si persistimos audazmente en trascender lo ordinario, y no tenemos miedo de desafiar y refinar nuestra perspectiva, podríamos animar los sueños en forma de realidad, y tallar un epitafio que monumentaliza toda una vida de audacia, un legado que es sinónimo del brillo perpetuo del brillo de un diamante, un Rolex Wilsdorfiano.